Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Lucas, vamos una vez más al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 4. Estoy gozoso porque seguimos avanzando con esta maravillosa historia. Lucas capítulo 4 del 1 al 13 vamos a leer y arrancamos con todo, la grandeza de Jesús. Parte número 1, la grandeza de Jesús. Veremos la obediencia que es digna de ser imitada por nosotros, su postura, su lealtad, su integridad, su sumisión, todo eso que nosotros practicamos como cristianos, lo vamos a ver hoy en la vida de Cristo, cómo Él enfrentó la tentación, cómo Jesús venció la tentación, cómo Cristo se sostuvo en la sola Escritura. ¿Encontró Lucas? Lucas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a leer todos juntos a una voz. Así dice el Señor, tanto a los que estamos aquí como a los que están allá en San Miguel, juntos leamos la palabra de nuestro Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Oremos juntos. Padre, gracias te damos, Señor, por este gran privilegio que nos has dado este día de poder abrir las Sagradas Escrituras. Dame esa gracia, Señor, para exponerla con precisión, con claridad. Frena mi lengua antes de hablar cosas, Señor, sin sentidos. No permita, Señor, que mi naturaleza, mis emociones o cualquier otra cosa, Señor, que quiera ensuciar el mensaje que tú has preparado para nosotros, quiere estorbar. Te pedimos que tú lo paralices cualquier cosa, Señor, que quiera distraerlo. Y prepara nuestro corazón para recibirla con humildad, que podamos aprender del más grande, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. La grandeza de Jesús, como lo ve en esa portada, y esa portada estará por un buen tiempo acompañándonos. Esa será la serie con todos los hermanos que van a exponer. Cada uno le va a dar su propio título a su mensaje, y sé que va a ser de gran bendición, porque si hay algo que necesitamos todos los cristianos es predicarnos el Evangelio cada día, cada minuto, cada segundo. Y el Evangelio, el corazón del Evangelio, la esencia del Evangelio, desde Génesis al Apocalipsis, es Jesús. Es Jesús lo que necesitamos escuchar, porque Él es el centro de todas las Escrituras. Desde Génesis, desde el primer versículo, desde la primera palabra,
el propósito de darnos la Escritura a nuestro Dios es para revelarnos su carácter, a su Hijo amado y su plan eterno, y mostrarnos el camino de reconciliación. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha dado las Escrituras, para que le glorifiquemos. Hermanas y hermanos, la Biblia dice que la fama de Jesús se difundía por todos los lugares en los días de Jesús. Y podemos decir ahora que la fama de Jesús no se ha detenido, sigue en marcha, llegará, no tiene límites. La fama de Cristo es infinita. Por más que el hombre se oponga, por más que el hombre quiera mancharla, esta persona es maravillosa. Mateo 4:24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Había una revolución en esa región. Los pueblos incrédulos, gentiles, estaban buscando a Jesús. Algunos lo hacían porque tenían una necesidad física, tenían hambre, otros tenían una enfermedad. El texto lo acaba de decir de Mateo 4:24, cómo de diferentes lugares venían las personas con dificultades, afligidos, otros estaban endemoniados. Y Mateo explica que personas no religiosas, no tradicionalistas como los judíos, se acercaban a Jesús de Decápolis, una colonia de personas, de gentiles, una gran cantidad de pueblos, otras culturas. Y es enfático. Mateo 9:31 dice: pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Cuando hablamos, hermanas y hermanos, de la grandeza de Jesús, estamos hablando de la fama de Jesús. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de la fama de Dios. Estamos hablando de el reconocimiento que tiene Dios a nivel global, a nivel universal, que el mismo universo habla, el mismo universo le da gloria, aunque la criatura caída por su pecado no quiera glorificar a Dios, y que cambió la gloria de Dios por otras cosas, como dice Romanos 1, Dios sigue siendo honrado, sigue siendo glorificado. Entonces, esta palabra que nosotros encontramos aquí, fama, el diccionario en español dice que fama es hecho de ser reconocido, dice hecho de ser reconocidas las cualidades de una persona o una cosa, o los actos de una persona por mucha gente, y de que se habla de ellos. Que cuando hablamos de la grandeza de Jesús, estamos hablando de la fama de Jesús, de la fama de Jesús. Hoy en día, hermanas y hermanos, no solo en los templos, no solo en lugares como estos que celebramos el día domingo, el día de la resurrección de Cristo, se menciona a Jesús, sino en lugares cotidianos, en lugares donde pues no se cree en Cristo, se menciona. En los gobiernos, en los artistas, los músicos, en el deporte, en todas partes, porque Jesús cambió todo. Antes de Cristo y después de Cristo, eso es absoluto, nadie lo puede evitar. Hasta el tiempo, la gente dice, antes de Cristo fue así, esto, después de Cristo, la historia. Los libros históricos siempre van a tener que acudir ahí. ¿Usted cree que no es grande nuestro amado Señor Jesucristo? Es grande. Marcos 1:28 dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Lucas 4:37 dice, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Usted ve todos los evangelios, cómo se enfocan en este aspecto de la persona de Jesús, del impacto de la persona de Cristo. Y esto a mí me motiva a decir, ¿cómo no vamos a hablar de Jesús? ¿Cómo no vamos a hacer series con los hermanos de hablar de la grandeza de Cristo? Recuerdo que algunas veces los hermanos me dicen, pastor, ya esa serie ya la dimos de la supremacía de Cristo. Yo les digo, pues cambiémosle el nombre, volvamos a hablar de lo mismo.
Porque a mí me gusta escuchar el dulce nombre de Jesús. Si hay algo que yo quiero oír es que usted me hable de Jesús, que me hable de la palabra de Dios. Yo me deleito los martes cuando el hermano Leonel está exponiendo aquí, enseñándonos las cartas pastorales de 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, que va a estar compartiendo el pastor Luis, el libro de Isaías. Yo estoy ahí calladito, digo, qué rico se siente la palabra, Señor, gracias, mi alma se refresca. Qué banquete venimos a darnos. Y los hermanos que venimos, ¿verdad?, salimos gozosos, decimos, qué bueno que Dios está usando a los hermanos y vienen para darnos esa porción que necesitamos. Esa es la palabra lo que despierta eso. Hermanas y hermanos, según la historia de la humanidad, no existe un hombre que pueda competir con la fama de Jesús. Cualquier loco puede aparecer por ahí como los Beatles que dijeron que ellos iban a ser más famosos que Jesús y que Jesús iba a pasar de moda. Pero luego vemos a John Lennon cómo muere en Nueva York, que un aficionado, un fan lo mató, lo balaceó todo. Y ahora en día, pues muchos ni conocen la música de los Beatles. Sin embargo, Jesús sigue vigente y va a seguir por la eternidad. Y lo vamos a adorar nosotros, porque ese es el centro de toda adoración. Apocalipsis dice, ¿verdad?, que vamos a tirar nuestras coronas a los pies de Él y le vamos a decir, Señor, nosotros no merecemos nada. Tú eres digno de toda la honra y la gloria. Aquí está todo este reconocimiento que nos den a nosotros. Nosotros no merecemos esto. Tú te lo mereces. Y se lo vamos a tirar a los pies a Jesús. Porque Él sí, Él se merece todo. Juan capítulo 7, versículo 45 dice, esto siempre me ha impactado, la impresión de los alguaciles cuando los fariseos y los escribas mandaron a capturar a Cristo, y cómo impactó la forma de hablar de Cristo a estos hombres, de las leyes civiles. De tal manera que ellos dijeron, nosotros hemos escuchado buenos oradores judíos y también griegos y romanos, pero jamás hombre alguno ha hablado como este. Este es único. Sus palabras son únicas. Esas palabras penetran, esas palabras dan vida. Hasta el centurión dijo, verdaderamente es hijo de Dios, cuando estaba ahí después que pasó todo después de la crucifixión. Dice Juan 7:45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? En otras palabras, ¿por qué no le habéis arrestado? ¿Por qué no lo habéis amarrado? Lo habéis traído atado como nosotros esperábamos. Mire la respuesta. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Con signo de exclamación, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Como que le subieron volumen a la voz, para que les quedara bien claro. Si ustedes lo dicen a baja voz, como en secreto, para que no escuchen los vecinos, pues nosotros jamás, ninguno de ustedes ha hablado como este hombre, y nadie de ustedes tiene tanta autoridad como este hombre. Este es único, de tal manera que nos sentimos impotentes, no tuvimos aliento para decirle que lo íbamos a detener. Ve lo que hace Jesús, es imparable, nadie lo puede detener. Versículo 47, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Ve cómo responde la gente? ¿Cómo se opone a Cristo, al poder, al impacto de Cristo? ¿Acaso ha creído en Él alguno de los gobernantes o de los fariseos? La élite, ¿no? Algún político importante que supuestamente educado ha creído, o algún fariseo. ¿Qué piensan ustedes de nosotros? Pero ahí había un fariseo en medio de esos que había creído en Jesús ya. Y estaba escuchando semejante cosa. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Así se jactaban los fariseos. Ahí viene el que había visitado a Jesús de noche, el que había sido impactado también. Este sí entendía a los alguaciles. Este sí sabía lo que se siente escuchar el evangelio de los labios de Cristo. Y mire lo que dice el versículo 50. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, para ser más específico, Juan, el cual era uno de ellos, de los fariseos. Pero ya ve la palabra de Dios cómo penetra. Ya este hombre
había hecho efecto el llamado de Jesús. Si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de los cielos. Aquí ya está al lado de Cristo él. Ya deja a un lado la vanagloria de la vida. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Argumentando Nicodemo con la misma. Dice, ustedes son corruptos porque usan la ley a su beneficio, pero la ley es justa. La ley explica que hay que escuchar a la persona que se juzga, que dé también su versión para juzgar pues de una forma correcta. Y eso es lo que hace la ley. Pero ustedes están juzgando. Estaban errados. En otras palabras, Nicodemo le está diciendo, están mal. Aquí los malditos no son ellos. Aquí los malditos probablemente son ustedes. Porque la ley dice, y Santiago dice en el Nuevo Testamento, que todo aquel que no guardare toda la ley y la quebrante en un punto es culpable de haberla quebrantado toda. En Gálatas Pablo dice, ¿verdad?, que aquel que quiere salvarse por las obras de la ley está bajo maldición. Porque maldito todo aquel que es colgado en el madero. Entonces, si alguien va a usar la ley y no la cumple como la demanda de la ley y quiere usarla a su conveniencia, está en grandes problemas con Dios. Versículo 52, para cerrar esta introducción, dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Esa era un desprecio, una discriminación, y así le tildaron a Jesús, porque era un barrio humilde, personas también, donde en Galilea era donde estaba lleno de gentiles, y ahí estaban los asesinos. Entonces aquí está la discriminación, y le dicen, ¿eres tú también de Galilea? ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Eso es como nuestros países, ¿verdad?, que nos tildan de tercermundista, y la gente dice, este es de tercermundista, viene de aquí, de Sudamérica, viene de Centroamérica, viene de por allá, viene este. Así nos tildan a nosotros, eso para hablar despectivamente. Pero sin embargo, Dios en esos lugares humildes, Él se glorifica y levanta hombres que marcan la historia, hombres que son diferentes, y mujeres. Y las personas de países de primer mundo se quedan sorprendidos y dicen, ¿cómo es posible que en estos países tan espantosos que les llamó Donald Trump países de estercoleros, de basura, así, y nosotros decimos, bueno, eso es lo que el hombre dice? Solo para hacerle una comparación, ¿verdad? Porque también pues, nosotros somos orgullosos, nosotros no creemos, ¿verdad?, que somos, pero hay otra gente que nos ve de diferente forma a nosotros. Pero la mejor forma es reconocerlo, que antes que le digan que eres de tercermundista, usted diga, yo soy tercermundista, vengo de por allá, donde cantan los pajaritos. Bueno, aquí vemos nosotros a los religiosos discriminando a los de Galilea, y de ahí viene el más grande. De ahí viene el que cambió la historia, el que conquistó todo el mundo, el dueño del universo. De ahí viene, de la parte más humilde. Para que usted tenga una idea, usted dice, caramba, podemos decir, ¿cómo me voy a avergonzar? ¿De dónde vengo si ahí tengo en mi Salvador que me enseña el gran ejemplo de humildad? ¿Qué importa lo que diga la gente? Lo que importa es que tengo vida, que Dios me dio vida, estoy respirando. ¿Qué importa dónde nací? Gloria a Dios que haya nacido por allá, en aquellos arrabales. Y como decía aquel músico de México, ¿no? Yo no tengo, decía, ¿verdad? Y yo decía, soy el hijo del pueblo, algo así decía. La desgracia de no ser hijo del pueblo, no sé qué cosa, pero ya me se olvidó. La grandeza de Jesús en su obediencia. Miremos Lucas capítulo 4, versículo 1 al 4. Esto es maravilloso. Llegamos después de que Dios introduce, Dios habla en el bautismo, este es mi hijo amado. Y luego, hermanas y hermanos, viene un momento, vamos a ver qué es lo que hay adentro. Vamos a probar y vamos a ver lo que Dios dijo es real. Yo les enseñaba a mis hijos que aquí hay mucho que aprender. Mire esto, capítulo 4 de Lucas, versículo 1 al 4. Jesús, dice ahí, Jesús,
Lleno del Espíritu Santo, primer aspecto, está lleno del Espíritu Santo. Y comienza con Jesús y usa el nombre de Jesús porque nos quiere decir el escritor, este es el hombre, 100% hombre, el que salva. Por eso dice Jesús, el hombre ideal, el hombre sin pecado, eso es lo que nos quiere decir Lucas, pero a la misma vez es Dios. Pero aquí lo lleva Dios como hombre al desierto para probarlo en la postura de la humanidad de nosotros. Ahí mismo fue donde cayó Adán y Eva y fue engañado con el mismo método, con la comida, la misma estrategia. Ahora Dios es el que tiene un propósito y lo lleva a Jesús con el Espíritu Santo. Dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu lo llevó al desierto. Esta es una historia que está relatada en un pueblo de Israel que dice que Dios, en Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 1 en adelante, que Dios llevó al pueblo de Israel al desierto, dice que lo llevó con un propósito. Ahora aquí el mismo propósito. Aquel pueblo fue llevado al desierto para ver qué es lo que había en el corazón de ellos, para probarlo. ¿Y cómo lo iba a probar Dios? Es impresionante lo que dice la Biblia. Con aflicciones. El pueblo falló, sí, falló y sigue fallando todavía. No pudo el pueblo obedecer y depender de Dios. Se falló, en la abundancia falló Adán y Eva en el huerto del Edén. Y aquí hay un hombre que en la escasez, en el hambre, no falla. En el desierto los judíos con maná, con agua, con una nube que les hacía sombra en el día y con un fuego que les iluminaba, que les daba protección y les daba calorcito para el frío, fallaron. Y Jesús no tiene nada de eso aquí. No vemos que hay una nube. Venían los ángeles para fortalecerlo, sí. Pero tenía hambre, dice el texto. Estaba solo, estaba apartado ahí. Y entonces vino Satanás. Una y otra vez, durante los 40 días, no dejó de tentarlo. Atacándolo, dice el versículo 2, por 40 días, no fueron 2 días, fueron 40 días. El número 40, hermanas y hermanos, en la Biblia hace alusión a un tiempo completo. Un periodo de educación puede ser que está completo. 40 días estuvo Moisés recibiendo los mandamientos y 40 noches en aquel monte. El pueblo se desesperó. 40 años los judíos. 40 días Elías también estuvo con una situación complicada, 40 días. Y ahora lo vemos en el Nuevo Testamento, vemos a Jesús 40 días. Entonces quiere decir que nos habla de algo, sí. En primer lugar nos habla de un proceso. Nos habla de un proceso. Y aquí el Señor a nosotros nos enseña por medio de Cristo que ni Jesús se escapó al proceso en el cual estamos todos nosotros. Si quiere, entremos allá, vamos a ir al Antiguo Testamento, de Deuteronomio capítulo 8, para unir las dos experiencias, las dos historias, tanto la de Jesús y luego la vamos a aplicar a nosotros, para que así entremos en un contexto general. Ahí tenemos el contexto inmediato, pero vamos a ir al contexto general, el todo. Dice Deuteronomio 8:1. Si usted se da cuenta, Jesús cita este texto en el versículo 3, dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio 8, para que vamos a la escritura que Jesús citó. Mire lo que dice el versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. El llamado de Moisés al pueblo es dado por Dios, es que debían de obedecer todos los estatutos de Dios, los decretos, para que viváis. Ahí está el beneficio, la obediencia iba a traer vida física.
Y seáis multiplicados, otra bendición más, se iban a multiplicar, porque al no tener muchos muertos, pues iban a crecer más rápido. Y entréis y poseáis, dice, y entréis y poseáis de la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Otra bendición más extra era la tierra. Y te acordarás de todo el camino, aquí viene el proceso, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Quiere decir que Dios fue el que los llevó para ahí. Así es. Lo mismo, así como el Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto para ser tentado, ahora dice, miren el proceso que entra Israel, dice, para afligirte. Aquí usted incluye toda clase de aflicción, enfermedades, y explica también Deuteronomio, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió. Cuando algo se repite 2 veces en el Antiguo Testamento, en el hebreo es enfático. Eso quiere decir que esto es importante. La aflicción que Dios permitió en el pueblo de Israel tenía un propósito maravilloso. Y te hizo tener hambre. La primera aflicción es la escasez, tener hambre. Y te sustentó con maná. Quiere decir que Dios permitió el hambre, pero a la misma vez le trajo la comida. Pero el pueblo, a pesar de que vino la comida, el pueblo siguió lamentándose, renegando. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Y qué quiere decir este texto? ¿Por qué se relaciona aquí el pan físico con la palabra de Dios? Esto quiere decir, hermanas, que la comida no es lo que tiene el peso, no es lo que predomina aquí en esta enseñanza, no es el enfoque de estas escrituras, la comida física, sino que es la orden de Dios. Eso es lo que tiene peso, la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Porque viene la aflicción, el problema es que nosotros no discernimos. Si no tenemos comida en la nevera, nosotros reaccionamos diferente. Puede que Dios permitió que se echara a perder la comida, que se fuera la energía, que se dañara la nevera. Y toda aquella comida que usted tenía ahí, los pececitos que le costó sacar del mar y pasó toda la noche y no se dio cuenta que la nevera se dañó y se dañaron y los tiene que botar. ¿Qué pasó? Es que no los compartí. Se engusanaron. Le pasaba al pueblo, ¿no? Cuando acaparaba todo y otro día los granitos estaban engusanados. Cada día le daba Dios una porción. Ese era el sistema de nuestro Dios, dependencia total de Él, para que el pueblo estuviera cerca del Señor y lo adoraran. Pero el pueblo renegaba. Pero aquí viene esta metáfora, esta comparación. Usted se le daña toda la comida y usted dice, bueno, ni tan siquiera pregunta, Señor, ¿para qué se echó a perder esto? El propósito es que probablemente Dios quiere llevarnos por un proceso, pero usted dice, bueno, si no tengo dinero en el banco porque no he trabajado y no tengo comida, voy a llamar a un par de personas conocidas y le voy a decir que me presten dinero y voy a llenar esa nevera y voy a comprarme una más grande. ¿Ves? Esa es nuestra reacción. Porque está en este país, pero si usted está en un país por allá en aquella zona de donde asustan, si no tiene recursos, usted dice, ¿y ahora cómo? Pues ni modo, voy a buscar que me la reparen y si no, pues cuando diga Dios, cuando alguien me bendiga, que venga una remesa y pueda sustituirla. Hasta entonces voy a volver a guardar la comidita ahí. Ve que cómo cambia todo. Ahora sí, la escasez lo llevó a decirle a Dios, Señor, toca el corazón de algún amigo, de algún familiar. Yo le voy a mencionar cuando estemos platicando que se me dañó la nevera. Tal vez, Señor, si tú lo has bendecido por allá, tocas el corazón. Ve a dónde, con quién está hablando usted. Entonces Dios permite cosas en nuestra vida
para probarnos, para ver si nosotros vamos a correr al hombre o vamos a correr a él. Entonces, la aflicción en el pueblo de Israel era para que el hombre, los judíos, corrieran al Señor y le dijeran: Señor, necesitamos comida, mira, Padre, que ya nos caemos de la debilidad, ya miramos lucitas. Así decimos nosotros, veando que ya miro lucitas, ya no puedo, tengo hambre. No sé si usted ha tenido algún hambre. Yo he pasado por ahí, ¿verdad? Que con un mango, con un marañón hemos sostenido la anaconda. Los bramidos que pega, porque ya cuando no hay nada de estómago, usted ya comienza un escándalo, un concierto. Pero ahí nos crecimos y aquí estamos vivos todavía. Y Dios nos sustentó. Entonces, aquí está, hermanas y hermanos, el propósito, y esta es la grandeza de Jesús. Cómo Jesús nos da a entender que aquel pueblo necesitaba a alguien superior a ellos, que ellos no tenían la capacidad para aguantar eso, para cumplir, y se ve la debilidad. Y todo eso apuntaba a un Salvador. Las aflicciones para que ellos acudieran a la promesa de Génesis: Señor, sálvanos, Señor, ayúdanos. Si el Señor los había pasado por el mar rojo en seco por medio de Cristo Jesús, Salvador Dios, Yeshua. Entonces, es un proceso que todos debemos de pasar de capacitación. Dios nos está probando si de verdad creemos en Él, porque con las aflicciones sale lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Si de verdad creemos en Él, vamos a depender de Él, vamos a esperar en Él, vamos a llorar unos días y vamos a ir a estar con hambre, pero Dios va a suplir. Él va a suplir. Así que dejamos a Israel ahí, vengamos al Nuevo Testamento porque el tiempo se está terminando. Y hasta aquí vamos a llegar al versículo 4 de Lucas 4. Dice: por 40 días era tentado por el diablo. Y específicamente a quién era el que estaba detrás. Los 40 días, el diablo, que significa el oponente, el adversario contra Dios. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Tuvo hambre. El diablo estaba ahí, al entorno, observando, pero también el diablo había escuchado la expresión de Dios en el bautismo, que Dios había dicho: este es mi hijo amado. Y él estaba esperando, y aquí esta estrategia la usa Satanás con todos nosotros hasta el día de hoy. Con nosotros puede que le funcionó con Adán, pero no le funciona con Jesús, no le funciona. Él es experto en esto, Él es padre de toda mentira. Mire esto, esto fue lo que él oyó para ejercer su ataque. En el versículo 3 dice: entonces el diablo le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, ve a dónde lo pone. Bueno, probámelo a mí. Si eres hijo de Dios, eso no tenía nada que probarle. Eso es como las personas que dicen: mira, si eres cristiano, probame, hacer esto. Si eres una mujer, vea, de fe, orá, y tengo que sanarme. No, usted no necesita. Eso es el diablo que quiere ponernos a nosotros a contradecir a nuestro Dios, porque nosotros somos dependientes de nuestro Dios. Entonces, esa es la estrategia de él. Ponernos contra nuestro Dios, que dudemos. Si eres hijo de Dios, ¿cómo es que llegó a esa conclusión? Bueno, él había escuchado Lucas capítulo 3, versículo 21, 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Por ahí estaba Satanás. Dios está dando testimonio que ha llegado el Mesías, mi enemigo. Porque recuerden que ya allá en Génesis 3:15 ya lo había dicho, que la simiente de la mujer, y Dios había dicho que de los descendientes de la serpiente iban a ser enemigos. Entonces, Satanás estuvo esperando ese momento y matando al primogénito, por eso es que se metió en Caín y pensó que ya venía y que el Mesías, el que lo iba a derrotar, era Abel, y dijo: aquí termino con Abel, porque yo tengo que terminar con esta amenaza. Y en todo el Antiguo Testamento, en todo el tiempo, hasta con el decreto allá de las muertes de los niños en Egipto, y el decreto también ahí en Jerusalén de Herodes, que mandó a matar a todos los niños menores de 3 años, porque pensó que ya había nacido el rey. Satanás estaba detrás de toda esa jugada, porque él ha estado torturándose con la venida del Mesías, y él ha tratado la manera de evitarlo.
Y ahora él va aquí con todo. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Sabía que tenía hambre. Ahora él quiere que Cristo contradiga que Dios lo llevó. El Espíritu Santo lo llevó ahí para soportar eso. Y tenía que, como Jesús, ahí dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, como el hombre 100%, tenía que pagar, tenía que saldar esa deuda que Adán cayó allí. Adán no pudo. No honró a Dios y Eva. Ahora sí, si Él es el Mesías, tiene que honrarlo en todo aspecto, donde el hombre no puede, para que sea completa la obra. Entonces Jesús llega ahí para ser afligido, para ser probado. Ahora Satanás lo pone contra su padre y le dice, bueno, si tú eres el mismo Dios, ¿por qué aguantas hambre? Lo mismo nos puede decir alguien a nosotros, si tú eres cristiano, ¿por qué estás enfermo? Y ese es tu Dios, porque no te sana. ¿Qué es lo que quiere? Satanás lo que quiere es que usted comience a alterarse, usted comience a dudar y decir, tiene razón si yo soy hija de Dios, entonces ¿por qué yo voy a estar sufriendo tanto si Él es mi sanador? Hasta su nombre significa el que sana. ¿Por qué no me sana? Si Satanás nos zarandea de esa forma, nos ataca, nos quiere poner. Entonces, pero si usted discierne, te dice, bueno, como dijo Job, recibiremos el bien de Dios solamente y el mal no lo vamos a recibir, sea Dios, Dios quitó, Dios sea bendito por los siglos de los siglos. Esa debe ser la postura. Bueno, ¿sí qué importa mi cuerpo, mi enfermedad? Si Él ha prometido un cuerpo glorificado, yo voy a estar con Él, con un cuerpo que no se va a adolecer, que no se va a deteriorar. Pero Satanás te pone contra tu Señor y Él no te va a decir, bueno, de todos modos te vas a morir y vas a tener un cuerpo glorificado, pero eso todavía no llega. No, él lo que busca es que nosotros dudemos y contradizcamos a nuestro Dios. Contradicción. Convierte esa piedra en pan, y si no eres Dios, ¿por qué sufres? Nos preguntamos, ¿tenía la capacidad Jesús de hacerlo? Claro que sí, ya había convertido el agua en vino. Jesús, cualquier otra cosa puede hacer. Jesús en su ministerio y cuántos milagros no pasan. Y lo vemos ahí una y otra vez. Pero aquí está Jesús empezando su ministerio, como dice Lucas, que Jesús cuando empezó su ministerio era como de 30 años. Pero aquí se esconde algo más, no era el problema la hambre, sino que era el punto aquí, el que Jesús tenía que cumplir era la orden que Dios lo llevó ahí para depender de Él. Si esa hambre, 40 días, dice, bueno, este es el plan de mi Dios, Él va a ser glorificado. Si aguanto hambre, porque Él quiere que aguante hambre, y aguantaré hambre hasta donde Él quiera que aguante hambre, y se tendrá que hacer lo que Él ha dicho. Y esa debe de ser la postura de nosotros, y esa es la prueba de la tentación, es no para hacernos caer a nosotros, sino es para probar cuánto nosotros conocemos a Dios, cuánto respetamos a Dios, y estamos dispuestos a honrar a nuestro Dios. Y es una prueba para qué es lo que significa a Dios para nosotros, qué tan importante es, antes de cualquier cosa que tengamos nosotros. Versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Mire cómo responde Jesús. Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está. Va las escrituras. Y como quien dice, bueno, eso te funcionó, ese engaño te funcionó con los judíos, los hiciste que ellos renegaran, te funcionó con Adán, probablemente te funcionó con David, también hiciste censar el pueblo, con Saúl, no digamos, con todos esos hombres, con Sansón, con todos ellos, con Salomón. Pero mira lo que dice la palabra, escrito está. Aquí está la fuerza, aquí está el poder. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Por encima del pan, por encima de la necesidad, va la palabra de Dios. ¿Qué? Si Dios es soberano, ¿cómo lo aplicamos nosotros esto? La grandeza de Cristo. Bueno, aquí tenemos un gran ejemplo nosotros en la hora de la tentación. Todos nosotros no escapamos a la tentación. Usted puede quedarse sin trabajo y no tener ningún centavo en el banco. Y tiene dos opciones. Una es orar, llorar, gemir
y luego ir a buscar un empleo y esperar que Dios le provee ese empleo. La otra opción es salir a pedir. La otra es robar. Y usted puede justificar, usted puede decir, no, pero tengo necesidad, tengo que ir a hacer algo, de todos modos, tengo que robar. Esa es la salida fácil. Entonces ahí contradice a Dios. O no esperar, usted dice, no, yo pues tengo unos amigos que tienen mucho dinero, le voy a llamar y que me presten $20,000, porque este problema se tiene que arreglar ahora mismo. No entendimos nada que Dios permitió aquella situación para que nosotros le preguntáramos, Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Y caímos, mordimos el anzuelo, porque eso es lo que quería Satanás, que no dependiéramos de Dios, sino que dependiéramos del hombre. Y cualquiera puede justificar y puede decir, no, pastor, pero si necesitamos ayuda, sí, pero démosle tiempo. Yo siempre que le digo a alguien que tiene problemas, mire, agota todos los medios con Dios. Ora, ayuna, lee la Biblia, canta, congrégate. Pero antes de ir al banco, antes de llamar a los hermanos o amigos que te pueden resolver ese problema económico, pregúntale al Señor. No suceda que se haga peor el problema. Porque nada ocurre, Él es soberano, todo tiene un propósito. El problema es que esa situación pone a Dios en un punto que Él tiene que salir. ¿Quién es Dios para mí? No quiere decir que no voy a usar la medicina, no. Claro, la medicina Dios la ha permitido. Si un doctor porque hay personas que se encierran y dicen, no voy a usar medicina porque Dios me va a sanar. Espérese que la ciencia Dios la ha permitido. Ahora, si no hay medicina para esa enfermedad que usted tiene, pues se tiene que aguantar. Pero si hay medicina, es obvio, ya Dios ya la ha provisto antes para que usted la use. Porque hay personas que se llaman, no, porque yo estaría dudando. Espérese. Usted puede usar la misma medicina y no tener impacto en su vida, también que no ayudarle para nada, pero a otro le funcionó esa medicina y a usted no funcionarle si Dios está en el asunto. Porque oramos, Señor, que esta pastilla me ayude con este dolor, y ve el dolor como se desaparece. Pero otra vez usted puede tomarse la pastilla y confiar que usted dice, no, esta pastilla tiene ese resultado y no se le quita la situación, no se le quita el dolor. ¿Dónde está el punto? El punto es que cualquier aflicción es como una tentación, es una prueba que nos pone delante de Dios para ver si nosotros nos arrodillamos y decimos, Señor, me duele, no entiendo, pero guíame, tú sabrás, tú vas a poner las ayudas, tú sabrás, Señor, si soporto o no, pero no quiero dudar, no quiero hacer algo que no te agrade, quiero agradarte. Eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús dice, escrito está. Aquí lo más importante no es mi hambre, no es satisfacer esta necesidad. Aquí lo más importante es hacer la voluntad, agradar a mi Dios, a pesar con mi dificultad. Pero no voy a contradecir. Él ha hablado que no solo de pan viviré, no solo dependeré de este alimento, sino de su palabra. Él ha ordenado, Él es el que sustenta todo. ¿Cómo Él? Si Él me hizo el organismo, si Él quiere, yo no necesito agua ni comida y Él me puede preservar no solamente 40 días, sino que todo el año sin comer, sin beber. Él es el dueño de la vida, Él me la da, Él me la quita. Si Él quiere, puedo estar sin ningún alimento, porque yo no dependo de alimento físico, yo dependo de su palabra. Esa es la postura. Yo dependo de Él, Él es el que tiene la última palabra. Claro que vamos haciendo todo lo que las leyes civiles dicen, pero nosotros, a pesar de cualquier situación, entendemos que el grande es Cristo, y si Cristo lo hizo, unido a Cristo siempre vamos a ser más que vencedores. ¿Lo creemos? Démosle un aplauso al Señor. Oramos. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514
1-800-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.